Amigos, estamos con Luis González Posada, quien ha sido canciller y además presidente del Congreso. Esta semana se han cumplido los 10 años del fallo de la Corte Internacional de La Haya que fijó los límites marítimos del Perú con Chile, terminándose así de cerrar todas las fronteras terrestres y marítimas que el Perú tenía. Tener las fronteras cerradas es un gran privilegio para un país, porque origina convulsiones y gastos terribles e innecesarios para el Perú. Primero, quisiéramos saber que hay muchas cosas que no se han dicho, porque acá dice lo que no se ha dicho sobre La Haya. Sobre eso va a hablar Luis González Posada. A ver, ¿qué es lo que no se ha dicho? Que era presidente del Congreso en ese momento. Sí, muy rápidamente, ¿no? Lo que tú dices ha sido muy importante. En política internacional han habido, desde mi punto de vista, 3 hechos de enorme gravitación. Primero, el acuerdo de paz entre Ecuador y el Perú. Sí, señor. ¿No? El acuerdo entre Fujimori y Maguad, que concluyó un conflicto de 160 años y convirtió a 2 países opuestos con enfrentamientos militares en amigos, tan amigos que ese acuerdo entre Fujimori y Maguad hizo posible que después, posteriormente, en el tema de Chile, el Perú recurriera al Ecuador a pedirle fijar los límites marítimos, lo cual concedió el Ecuador y esa fue una de las fortalezas de nuestra demanda de La Haya. Yo te digo lo importante que son estos pactos internacionales, me refería a ese tema, podríamos referir a otros más, como la Alianza del Pacífico, pero en este caso concreto de la Haya, yo lo que quiero, y lo he publicado en un libro, en su momento, yo lo que quiero señalar que ha sido una gran victoria del Perú, porque nos permitió incorporar a la soberanía marítima del país 50.000 kilómetros cuadrados de mar con su respectiva plataforma continental. Pero como dice Pepe, lo importante es cerrar la frontera. Se cerró la frontera. Yo he sido testigo de este tema porque yo era presidente del Congreso y yo recuerdo que una tarde me llama el presidente García y me pide que vaya a su despacho. Entonces pasé a su despacho. Estos recuerdos, Lucho, quiero decir, es importante porque en estas ceremonias que han habido, y concretamente la de Palacio de Gobierno, no ha mencionado a Alan García, que es finalmente el... Mira, en ninguno de los 2 casos. Yo pensé realmente una amnesia lamentable de la presidenta Boluarte, ¿no? Falta de... En el primer caso no mencionó el nombre de Fujimori. En el segundo caso no mencionó el nombre de Alan García. Correcto. Realmente son pequeñeces que hay que pasarlas por alto. Mezquindades. No, hay que darle mezquindades, evidentemente, porque eso debió hacerlo, eso lo hace cualquier mandatario. No importa la persona que haya estado en el gobierno, sea mi amigo o mi enemigo, claro, pero hay que decirlo. Pero en fin, eso le quedaré en la conciencia a la señora. A mí lo que me queda es que el presidente me llama y me entrega, recuerdo, unas hojas sueltas. Me dice, léelas un momento en el Salón Grau, que es un saloncito que queda al costado de su despacho, eran 2, 3 hojas, una serie de apuntes a mano, una especie de jeroglíficos que tenía, ¿no? Que yo me acuerdo que entré 2 veces a decirle, no entiendo. Entonces me los tenía que descifrar. Bueno, ahí descubrí lo que me decía en ese momento en reserva, vamos a demandar a Chile ante La Haya. Vamos a demandar a Chile porque no tenemos límites marítimos. Y él se basaba fundamentalmente en un extraordinario libro que escribió el almirante Faura, ¿no? Donde señalaba que no había límites marítimos con Chile. Chile decía que sí, y quería convertir los convenios pesqueros que habíamos suscrito con Ecuador y con Chile en límites marítimos. Entonces me dice, ¿qué te parece? Me parece bien, le dije. ¿Vas a presentarlo? Sí, lo voy a pulir. Entiendo que con la Cancillería, entiendo que con el canciller García Belaúnde, con los cuadros técnicos lo pule. Y me vuelve a llamar y me dice, mira, para que nosotros podamos presentar esta demanda es absolutamente indispensable el apoyo total del Congreso. En política de Estado tenemos que ir de la mano y tienes que hablar con todas las bancadas. Y hablé con bancada por bancada, una por una. Fui explicándoles el tema y fui comprometiéndolos hasta que finalmente lo llamé y le dije, ya está listo. Todas las bancadas van a dar el respaldo, convocó a una reunión en el Congreso y presentó la demanda. Yo me alegro mucho, te lo digo porque hubo un espíritu muy positivo, porque inclusive la bancada del Partido Nacionalista, que había hecho una marcha, ¿te acuerdas? El hito número 1,
se alineó. Entendieron que es necesario priorizar las buenas prácticas, las buenas políticas, y yo digo por eso que este es un triunfo, pero no solamente también del Congreso, sino de varias administraciones, porque acá hubieron dos actos. El año 2008, en su primer gobierno, el presidente García puso la primera cuña, ¿no? Al enviar al embajador Báculo, una persona de enorme calidad profesional, a Chile para que se entreviste con el ministro de Chile, del Valle, a decirle que no teníamos límites marítimos y que en consecuencia había que suscribir un acuerdo. Por supuesto que en Chile después le dijeron que de ninguna manera. Y eso simplemente no le respondieron. Eso se lo reiteraron a Marcelo. Pero ya estaba tocada la campana, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en su segundo gobierno, después de esperar pacientemente una respuesta que no iba a venir, finalmente presentó esa demanda, y eso es importante. Hay que ser, como tú dices, Pepe, todas las fronteras tienen que cerrarse. Cualquier resquicio que hay a nivel de frontera, puede originar cualquier cosa. Mira, Pepe, perdón, un segundito. Es que nos va ganando el tiempo y yo me gustaría todos los detalles, pero ¿cómo fue? Eso es un tema que tú has recordado también, creo. ¿A quién nombraron, cuando nombraron a Wagner? ¿Qué pasó ahí? A Alan Wagner. Está dicho en el libro de Alan, ¿no? Sí. Y justamente para ceñirme exactamente lo que dijo el presidente García en sus memorias, ¿no? Dice, ganamos 50.000 kilómetros de mar para la patria. Claro que años después el tema resultó tener muchos padres y por cierto ninguno de ellos fui yo. Y agrega, sino que, como siempre ocurre, los más reconocidos y más condecorados, especialmente el principal, fueron los que el primer día de mi anuncio sobre la demanda dijeron que perderíamos y que llevara al Perú a una derrota. Así es la historia, ni escribo sus nombres. Eso es lo que dice el presidente, ¿no? Bueno, yo entiendo. No escribo. Con nombres, acá. No lo escribe él. Estás hablando de Alan Wagner. Evidentemente se refiere a Wagner, ¿no? Eso no tiene ninguna duda, se refiere a Wagner, que un principio dijo lo que dijo. Bueno, espero que después se haya arrepentido. Pero lo cierto es que... Sí, pero un momentito. Pero es que es importante, si no lo dices tú, lo diré yo. Es importante reconocer... Primero, que cuando le propusieron a Wagner, dijo, que presidiera la comisión, dijo, esto lo perdemos, así que no quiero. Entonces, cuando le dijeron al presidente entonces dijo, hubo de esa historia, yo acepto si me dan la embajada de... Exacto, después puso la condición de que lo nombraran embajador y entonces sí aceptaba. Y Alan aceptó. Y después de eso, y de haber sido ministro de Defensa de Alan García, y de haber sido canciller, canciller, ¿no? En su primer gobierno, etcétera. Después, cuando lo de Uruguay, ¿no? Pide públicamente a Uruguay que no le den el asilo. Y ahora en la última ceremonia está en el sitio de honor. A mí la señora también mezquindad, porque tampoco se acuerdan de la señora Boluarte, en vez de tener la corrección cívica, decir, bueno, esta demanda fue posible en el periodo del presidente Alan García, ni una palabra dijo de él y más bien agradeció a Alan Wagner. Bueno, esa es su decisión de él. Entiendo que el discurso de Wagner fue de gratitud al presidente García, pero así es la vida. Bueno, así es la vida y hay que cargar con esos morrales y seguir avanzando. De acuerdo. Es como hablar de la captura de la embajada del Japón sin mencionar a Alberto Fujimori. Sí, claro. Son pequeñeces, mezquindades, reacciones diminutas, liliputienses, que no deben darse. La política tiene que tener una dimensión, una prestancia. La historia no se puede borrar con la mano, no puede ser sesgada por odios o por maldades, no. La historia tiene que ser... Si a mí me preguntaran mañana, por ejemplo, ¿qué le parece el acuerdo que han llegado los cancilleres andinos para fijar una plataforma conjunta contra el crimen organizado, ¿no? Se han reunido los cancilleres de los 4 países. Yo le diría, oiga, fue una buena decisión del gobierno de la señora Boluarte. Yo no ocultaría su nombre, señora, porque así debe ser las referencias. Pero bueno. Esperemos que eso tenga resultados, como tuvo resultados la decisión de Fujimori de derrotar al terrorismo, de derrotar a la hiperinflación, etcétera. Esos son hechos. Ojalá que esta comisión tenga verdaderamente hechos, ¿no?
Bueno, pues por lo menos se ha fijado una línea de cooperación Sí, de estoy de 4 acuerdo. países para Estoy de crear acuerdo. una plataforma a enfrentarte a una multinacional del delito, porque sí. la Eso delincuencia es feroz y hay políticas que se tienen que implementar. A mí más bien me sorprende, mira, Rafael, Pepe, que todos los días veamos asesinatos, sicarios, organizaciones criminales y que realmente el Estado no ha ganado muy poco, no ha construido siquiera un penal habiendo un exceso de 50.000 internos. Hay penales que tienen 700% sobrepoblación y de ahí se planifican los crímenes, se concerta con las bandas para que maten y secuestren. No hemos podido construir un penal. No, y que cada vez más hay infiltración de narcotraficantes, que fue lo que les ha pasado a Ecuador. Ecuador en 3 años han pasado de ser un país pacífico a lo que es ahora, lamentablemente. Sí, y De mira, narcotráfico, concretamente. El Salvador te da, yo no digo que apliques el modelo de Bukele, pero El Salvador te da una señal de eficiencia de llamar a una empresa israelí y construir un penal de esa dimensión para 72.000 presos No, yo sí. en 9 meses. Ecuador está comprando barcazas a Australia, a Estados Unidos, ¿no? y a quien sea, bueno. X países para ahí colocar los presos aislados, ¿no? Sin acceso a los celulares. Y nosotros nada. El gobierno está con los brazos cruzados, la gente tiene miedo, la delincuencia avanza, el crimen galopa. Y bueno, este es un tema que nos golpea a todos. Costa, sierra, selva, pobres, ricos. Entonces algo se tiene que hacer, Rafael. No seguir así. Y más bien, no solamente en ese campo, permíteme que te diga. El legislativo, y eso era que declare terrorismo urbano. Me dices, no hay que seguir a Bukele. Ya quisiéramos tener Claro, un Bukele. por Ya supuesto. quisiéramos tener No, un yo te Bukele, digo hermano. la práctica. Oye, Por Ya ejemplo, quisiéramos tener un Milei, Oye, hermano. perdón, por supuesto, yo te digo de Bukele, yo no sé, no me consta que sea un hombre honesto, pero tampoco Es me un hombre consta que honesto, no ¿eh? lo sea. Es ¿no? un hombre honesto. Por es eso, un entonces yo hombre honesto. sostengo que reúne las 2 condiciones indispensables que siempre he dicho que debe reunir una persona, es. un funcionario público. Honestidad personal y capacidad intelectual. Y valor. Esas 2 las tiene. Ahora es indispensable que en países como los nuestros, se tenga una tercera condición, que es la que acabas de señalar, valentía. Valentía para enfrentarse a las ONGs, a la Corte Interamericana, a las Naciones Unidas, etcétera, para defender el principio de autoridad. Y sabes, Y dar leyes también, como por ejemplo, tú has visto que un fiscal o una fiscala dejó en libertad a un grupo de asesinos de la banda del Tren del Agua que fueron capturados Sí, claro. en Chacama, que ese es un crimen. Entonces todos creen que eso se terminó pasando al retiro. No, esa señora fiscala debería ser procesada por complicidad y para eso hay que cambiar la ley, entre otras leyes que deben ser modificadas. ¿Sabes qué es lo que entendió Bukele a la perfección? Cuando la fuerza democrática falla, es porque estás usando poca fuerza. Exactamente. Porque la fuerza nunca falla, finalmente, ¿no? Bueno, y sobre todo cuando tiene la razón. Préstame la tu ley de libro, su lado. préstame tu libro, bueno, Oye, tenemos que irnos. Préstame tu libro, Lucho. No escucha. No escucha por el oído izquierdo. Lucho, tenemos que irnos. Lamentablemente así es el tiempo de tirano. No, está bien. En la entrevista. Está bien, y Acá está, este es el libro del doctor Luis, La Haya, González Decisión Posada. Histórica. La Haya, Decisión Histórica. No lo También hay compren, que es dormir, muy aburrido, ¿no? por Hay si que acaso. dormir. Sí, pues. Sí, hay que dormir. El señor Luis González Posada se Ahora queja de de que lo hagamos pasar tan tarde. Ah, un Pero gusto. bueno, ese es nuestro horario. Muy bien. Pásala Muy bien. bien, vámonos a una pausa.